participación de todos los que estamos aquí, de todas. Y entonces les vamos a decir, y ahorita lo va a estar anotando, nos va a hacer favor de anotar el compañero Oscar, que pues nos presentemos, que vamos a decir nuestro nombre y vamos a señalar alguna palabra, o si quieren un enunciado muy breve de algún derecho que conozcamos de la ciudad, o alguna palabra que ustedes consideren, concepto, que ustedes consideren que debe de estar en la nueva Constitución, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a decir, soy Irma Lara, soy de la Colonia Doctores, y para mí la palabra que debe de estar es participación, democracia participativa. Para mí. Ahora los demás pues, se irán presentando y entonces de ahí vamos a hacer una reflexión y después pasamos a compartirles la información sustantiva del decreto del 29 de enero de este año, ¿sí? Entonces, ¿les parece? Entonces comenzamos por allá, el compañero Reyes. Buenas tardes, compañeros, soy Reyes Romero. Y como en esta parte yo digo no a las partidas secretas, lo preocupante es que el presupuesto no va a ser votado por los legisladores, sino va a ser ordenado como recurso federal. Entonces tendríamos que tener mucho cuidado, porque pues estando los partidos del pacto, pues van a sacar sus partidas secretas, ¿no? Gracias. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Raúl Romero. Yo estaría, en la otra ocasión yo dije que sería un poco la revocación de mandato, pero ahora el tema que yo diría es el respeto a los inmuebles catalogados, y sobre todo en nuestra zona que es la Roma Condesa. En algún momento extenderé más el tema, pero ese sería por el respeto a los inmuebles catalogados. Gracias, Raúl. Hola, soy Manuel Becerra, vivo en la Roma Sur y quiero que esté la palabra Estado de Derecho. Gracias. Marcela Quintero, Roma Sur, Protección de Derechos Humanos. Gracias. Pues tiene idea, bueno, gracias. Marina Ronqui, sobre todo el respeto a nuestros espacios, que no se vengan. Espacios públicos. Nuestros espacios públicos, como ella pues que seamos los más queridos de ustedes. Gracias. Soy Beatriz García, de la Colonia Roma. Educación pública. Muy bien. Gracias, Beatriz. Sí. Soy Maribel Orozco, soy de la Roma Sur y Derecho a la Salud. Muy bien, gracias. Yo soy Marcela Jiménez Carvera y bueno, yo soy de la Colonia Doctores, vivo en Andrade 14 y el tema que a mí me interesa mucho es la libre expresión. Gracias, Marcela. Sí. Mi nombre es Braulio, vivo en la Colonia Roma y pues para mí lo más importante sería democracia, que existe una democracia real. Muy bien, gracias. Mi nombre es Laura Laguna, estoy en la Roma Sur y para mí la palabra debería de ser igualdad. Me refiero en cuanto los estados tienen muchos beneficios, pero ustedes no los tienen. Que haya igualdad. Gracias. Gracias, Laura. ¿Quién sigue? Sí. Fernando Uces, de la San Rafael, por el derecho a un medio ambiente limpio. Gracias. Bueno, mi cruz de la Roma Sur. Me encantaría la educación fuera blanca. Todos. Gracias. No reelección. Eso va a estar. Es uno de los temas modales de la reforma. Adelante. Buenas tardes. Saliendo de la Roma Sur y tendría yo una educación para la paz y para la convivencia libre. Mi nombre es Adriana Juárez. Yo pues pido responsabilidad social para las personas de la tercera edad. Gracias. Mi nombre es José Salomón González, agrícola oriental, Catales. Pues que ya se estabilice el agua porque en Marcel no hay agua.
Agua. Derecho al agua. Muy bien, gracias. Buenas tardes, yo soy Rosalía González, vengo de Agrícola Oriental Iztacalco. Sería respeto, derecho e igualdad. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Arturo Salazar y de igual manera buscamos el derecho para los niños también. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es J. Jesús Abarca Laurel y yo diría que la identidad que se va a complicar con los documentos existentes que ya hay y con esta reforma y con esta nueva constitución como Seguimos. Mi nombre es Verónica González, vengo de la Comunidad de Buenos Aires. Varía un poquito la seguridad pública. ¿Verdad? Seguridad pública. Yo soy Guadalupe Castañeda Medrano, vengo de la Buenos Aires y el respeto a la sociedad y que sean diferentes. Gracias. Octavio Bustos, Roma Sur, yo diría que planeación urbana. Buenas tardes, mi nombre es Virginia Ayala y bueno, creo que es importante que incluya la educación artística y cultural gratuita para todos, porque pues, es lo que es la base de la sociedad. Raúl Pérez Moya, Roma Norte, honestidad. Marco Antonio Pérez Valle, Roma Norte, combate a la corrupción y a la impunidad. ¿Ya qué? Impunidad. La impunidad. ¿Quién sigue por ahí? Sí. Marco Mendoza, Favela. A mí me gustaría que estuviera el de asambleas ciudadanas. No más foros sin los ciudadanos. Estamos necesitando de esos foros para participar o para decir nuestras propias ideas. Nos estamos aquí acercando a estos foros que nos instruyan. ¿Para qué? Para que nosotros también saquemos lo que tenemos en mente. No nada más las instituciones o los centros sociales o centros culturales tengan esas ideas, ¿no? Necesitamos más foros o asambleas vecinales para poder decidir por nosotros mismos, no las instituciones. Las instituciones han quedado ya un poco rezagadas. Hay que pensar por nosotros mismos. Gracias. Buenas tardes, Alejandra Lara, no a la privatización del agua. Marcelo Pérez Sánchez de la Roma Sur, por el respeto al derecho de nuestros hijos. Legalidad y justicia. ¿Su nombre? Jesús Vázquez de Roma Sur. Gracias. Mi nombre es Luis Mendoza y tengo varias ideas, ¿no? Pero una de ellas sería el ataque frontal a la corrupción. Iván Jaime Oranga Favela. Creo que debe haber para la ciudad, por constitución, un proyecto de sustentabilidad que hable de energía solar, que hable de recuperación del agua de lluvia, que hable de paneles solares para generar electricidad. Clementina Villegas Gaspar, de Roma Sur, que tengamos derecho a la seguridad. María Ciertita, de la Roma Sur, y más derechos para la tercera edad. Gracias. Sí, cualquiera. María, sí. Yo. Sí. Muy pequeñita que no se presentaba.
¿Dónde está Octavio para allá? Muy bien, gracias. ¿Quién nos ha presentado? Mi nombre es Josefina Almedo. Pues alguna palabra con la que tú aspires a que sea esta constitución algún día, la constitución que vamos a tener. El tránsito, el tráfico. Movilidad. Movilidad. Muy bien, gracias. Sí. De educación, de ciudadano en humanidad y civilidad. Gracias. ¿Quién falta por ahí, Jesús? Bueno, yo creo que en el marco de los distintos derechos que tienen y tenemos los ciudadanos de esta ciudad, estamos ausentes de algunos. Por ejemplo, los derechos de los pueblos originarios. Eso es fundamental que se incorpore a todo el aparato jurídico y legislativo de la ciudad. Bueno, gracias. ¿Quién más? Allá, que falta de presentarse. Doctor Cárdenas, si nos da también la bienvenida. Les doy la bienvenida. Les agradezco que hayan aceptado la propuesta de estar en un lugar más fresco. Desde un punto de vista constitucional, podemos exigir frescura para todos. ¿No? Muy bien, allá atrás, ¿quién? La compañera Susana. No, ya se presentó. Hace 8 días lo presenté. Pero si quieres presentarse, Falta una persona. Hola, buenas tardes, Javier Ontiveros de Villa de Cortés. Yo votaría por limpieza y áreas verdes. ¿Ya estamos todos y todas? Ah, ya la compañera, sí. Soy Juliana Razo, de la Roma Sur. Reitero lo que hice hace 8 días. La revocación del mandato, de referéndum y el plebiscito. Gracias. Bueno, pues a partir de esto, a ver si... Que no maquillen la información en los diarios, Televisa ni Televisa. Derecho a la información. Sí, la información que no la maquillen, que digan la realidad. Bueno, pues aquí como ven la lista que nos hizo favor ya. Pero sí me escuchan así, ¿verdad? No, no, no. No sé si prefieren el micrófono Sí, o sí. prefieren así con el micrófono. Micrófono. ¿Micrófono? Bueno, entonces, a partir de lo que se comentó, como verán, hay algunos, hay un concepto que se asoma por aquí que dice derechos humanos, que ese es un concepto que vamos a recapitular en la presentación. Efectivamente, lo que está en disputa con esta reforma son los derechos humanos en diferentes ámbitos y de diferente naturaleza con la nueva constitución que se va a elaborar. Hay otras palabras que se mencionaron o conceptos que les propongo que los clasifiquemos de alguna manera que pudiera ser respecto a los tipos, las generaciones, como han venido evolucionando los derechos humanos. Por ejemplo, algunas de ustedes mencionaron, por ejemplo, derechos que tienen que ver de tipo civil, político, que son los de primera generación, que esos recordaremos que surgieron principalmente a partir de la Revolución Francesa, en 1789, cuando existían las monarquías. Entonces, como había dos tipos de gobierno, los monarcas o la república, antes se concentraba el poder en una sola persona, que era el monarca, y entonces pues
todo se decidía por él y se ejecutaba leyes, juzgaba y legislaba. Entonces era demasiado grave todo eso, entonces por eso es que fueron los primeros derechos que aparecieron. Entonces, ¿como cuáles tenemos en el listado, por ejemplo? A ver. Libertad de expresión, ¿sí? Eso sería de la primera, vamos a ponerle un 1 o primera. Libertad de expresión. Al centro. Ajá. Justicia o... Sí, justicia. Abajo. Legalidad. Ajá. Esos fueron quizá la no reelección, ¿no? Pudiera ser la igualdad de la primera generación. Bueno, en este caso tenemos, vamos a dejarlos ahí, son los de primera, ¿verdad? Ahí están, derechos civiles y políticos, y que también nuestro país ha firmado ese Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y debería de respetarse el derecho a elegir a nuestros gobernantes. Sin embargo, esto está casi cada vez más cuestionado y ponemos más en duda las instituciones electorales. Bueno, tenemos como derechos de segunda generación, que son los derechos sociales, ¿verdad? Que surgieron, que tienen que ver con cuestiones, pues sí, para garantizar la dignidad humana, el bienestar de las personas. Y entonces ahí tenemos salud, educación, sí, educación, y se agregó laica, muy bien. Los derechos, por ejemplo, de las personas adultas mayores, de la niñez, pues son los derechos sociales, ¿verdad? Ahí tendríamos. ¿Igualdad? La igualdad la colocamos en la primera, como okay. Derechos de primera generación. Después aparecen otros derechos que tienen que ver con la cuestión que son los de tercera generación, que tienen que ver con la cuestión cultural y de medio ambiente, ¿sí? Entonces, ¿como cuáles? Movilidad, el rescate de espacios públicos, medio ambiente. Ajá, sí. 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 Recuerden que algunas cuestiones de lo que tenemos que distinguir es que vivimos en un pacto federal. Al decir, tenemos un acuerdo en ser una república donde hay un estado que está compuesto es una república pero compuesta por estados, y esos estados están unidos en un pacto. Pero la federación tiene mucho poder, tenemos un estado muy centralizado, entonces todo eso de la gasolina y algunas cuestiones, pues desgraciadamente hasta que no cambiemos la forma de gobierno federal, pues no vamos a tener su impacto en lo que sucede en la ciudad. Y más, ahora vamos a verlo, se sigue manteniendo la Ciudad de México, prácticamente no hay, con esta reforma no va a haber un estado 32, eso no es cierto. No vamos a tener un estado, sino vamos a hacer la sede de los poderes federales, y todavía vamos a tener ciertas cuestiones muy acotadas. Ahorita lo vamos a ver por qué. ¿Qué otros derechos tenemos? Los de cuarta generación, que tienen que ver con las cuestiones culturales. Por ejemplo, lo de los pueblos originarios y todas las cuestiones que se manejan como identidades de los pueblos y demás son los de cuarta generación. Algunos también los mencionaron, por ejemplo, por aquí hubo lo de la cuestión cultural, sí, ahí está, como de cuarta generación. El medio ambiente ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Que era como de tercera. Y bueno. Referéndum y plebiscito, ¿dónde quedan? Ajá, todos esos derechos, podríamos estar hablando de la participación, tendría que ver con la cuestión prácticamente de los de cuarta generación, porque tienen que ver con esta visión de profundizar más la democracia, y hablamos de democracia participativa, tendría que ver con los últimos derechos que se han impulsado. Y en eso pues tenemos una experiencia muy avanzada en lo que sucede prácticamente en los países del Cono Sur. Sobre todo, por ejemplo, en Brasil nos llevan años luz de experiencias de democracia participativa a través del presupuesto participativo, que de aquí es como una caricatura desde allá en relación a lo que sucede allá, porque aquí está como realmente muy, pues sí, realmente, porque la gente, las personas no deciden realmente y no hay una deliberación.
sino que realmente es impuesto. Seguimos con una carga impositiva muy fuerte. Bueno, pues ahí está, y tenemos lo de los derechos humanos, que como un concepto general, bueno, aquí antes de eso tenemos la planeación que dice urbana, y lo de los inmuebles catalogados. Quizá estos también tendrían que ver con la cuarta generación, porque seguramente cuando el compañero dice planeación urbana se refiere a una visión participativa, ¿verdad? Donde podamos involucrarnos en la toma de decisiones. Bueno, ahora vamos a ver que entonces algunos de estos derechos, algunos tenemos avances, pero precisamente lo que está en juego con este decreto son todos estos avances que hemos logrado a partir de la inmovilización ciudadana. No nos han regalado nada. A ver, de los que están aquí, levanten su mano, ¿quiénes impulsaron el plebiscito ciudadano de 1993? Del 93, algunos se acordarán, no sé si recuerdan que antes, sí o no, no se elegían al jefe de gobierno. No teníamos jefe, teníamos regente, y no se elegían a los jefes de delegación, para entonces eran delegados, y se decía delegados porque los delegaba el regente. Yo te delego, ¿verdad? Yo te delego, aquí te pongo. Entonces no teníamos asamblea legislativa. ¿Cómo se llamaba? Asamblea de representantes. Entonces cuando nos pusimos de acuerdo un grupo, había un grupo promotor y varios ciudadanos en los distritos, y organizamos el plebiscito. Y gracias a eso hicimos presión, y en el 93 organizamos el plebiscito sin recursos. Como pudimos, sacamos las mesas en las calles y tuvimos una amplia votación. Y el 98% de la población, ¿por qué votó? A ver, de los que participaron, ¿por qué votó la ciudadanía? Por el sí, ¿no? Por sí, la elección de las autoridades del Distrito Federal, porque se eligieran a los jefes delegacionales, a lo que fuera el gobernador del Distrito Federal o el jefe de gobierno, y que hubiera un poder legislativo soberano. Todo eso se votó, y entonces, pues, gracias a esa movilización hubo la reforma en el 97. Y también cuando el sismo del 85, también nos movilizamos porque nos querían llevar fuera. ¿Quiénes tienen algún testimonio de aquel entonces? Que nos querían llevar fuera y decían, no, ustedes aprovechamos a todos estos mugrosos, ¿no? Zarapastrosos, váyanse fuera, no los queremos aquí, queremos el centro refuncionalizarlo, y se van a ir. Y entonces querían expulsarnos a las orillas, y algunas familias se fueron, pero después regresaron con la lucha. ¿Te acuerdas? A ver, Raúl, ¿quieres hacer un comentario? Sí, pues vino el sismo, vino el sismo, pero para eso del sismo antes había organizaciones vecinales, sobre todo periféricamente alrededor de la delegación Cuauhtémoc, que era la Guerrero, la Santa María de la Ribera, el Centro Histórico, los cuartos de Tlatelolco. Era una coordinadora inquilinaria del Valle de México. Estamos súper organizados. Vienen los sismos y esta organización da pie para la Coordinadora Única de Damnificados. Pero lo que quiero dar el testimonio, que se levantaron miles de inquilinos damnificados, y yo me tocó pues en suerte que nos recibiera el secretario de Miguel de la Madrid, Los Pinos, pero era una marcha gigantísima. Entonces una comisión nos llevó en una combi a Los Pinos a negociar, y ahí fue cuando se demostró la fuerza y la capacidad de los vecinos. Eso es lo que les quería comentar. Entonces, a partir de eso tuvimos el decreto expropiatorio, tuvimos fase 1, fase 2, o sea, los programas no surgieron porque el gobierno quisiera. Entonces, todo esto ha sido un acumulado de luchas sociales para lograr estos derechos. Tenemos el programa de mejoramiento barrial, que ahora fue creado desde la sociedad, y este programa lo que hace es que las personas administran los recursos. Pero es así porque lo pensó Ebrard o ahora Mancera, no, porque las organizaciones se lo propusimos y le dijimos, este es un programa, se pueden hacer de otra forma el rescate urbano y la planeación
la Constitución es la máxima ley en la ciudad, esa va a ser. Ahora no tenemos Constitución, en lugar de Constitución, ¿qué tenemos? Jurídicamente tenemos un estatuto de gobierno, no tenemos Constitución, sino lo que nos rige es un estatuto, es lo que determina cómo está la forma de gobierno de la ciudad. Entonces ahí es donde se señala que hay una asamblea legislativa, que mandan los poderes federales y locales, y donde se dice que el presidente puede remover al secretario de seguridad, que se puede remover al jefe de gobierno. Entonces acuérdense que también hubo un desafuero, porque los poderes federales están mandando en la Ciudad de México. Entonces hemos sido siempre ciudadanos, ciudadanas de segunda. Entonces, bueno, pues ahora ya se dice, se presionó por muchos años para hacer una constitución, pero lo que sucede es que ahora la constitución la están decidiendo a modo de un grupo poderoso, élite, que está decidiendo qué va a ser, que quiere decidir qué va a ser la Ciudad de México. Y entonces tiene que ver con muchos intereses políticos y económicos en la ciudad, eso es la realidad. Y vamos a ver por qué. Entonces, el objetivo de esta sesión es compartir con ustedes los contenidos sustantivos del decreto del 29 de enero, los alcances y riesgos para el ejercicio pleno de derechos de la ciudadanía y los logros, las asignaturas pendientes alcanzados por las luchas sociopolíticas de la ciudad. Ahora bien, vamos a ver, para empezar, vamos a ver el concepto de derechos humanos, porque es un referente importante. Los derechos humanos son, a veces se dice, los derechos humanos son los que están establecidos en las leyes, los que te reconoce un Estado. Esa es la visión positivista, es la visión de decir, bueno, pues si están en un ordenamiento, cuentan. Si están establecidos en la ley, cuentan. No, sino lo que la posición de la mayoría de los defensores de derechos humanos, es decir, no, los derechos humanos son inherentes a las personas desde que nacemos, independientemente de que existan o no estén legislados. Claro, es importante que estén en la ley ciertos derechos, pero no quiere decir que porque no están, no existan los derechos. Entonces, esta definición nos estaría hablando de que la sociedad civil pues los está ganando y no tienen que estar otorgados por un Estado. Y tampoco se pueden ni abolir, ni siquiera ni abolir ni desdeñar momentáneamente. O sea, no puede decirse, ¿saben qué? Como ahorita ese es el riesgo que tenemos. ¿Alguien sabe de la reforma al artículo 29 constitucional? Que ahora ya cambiaron, ya ese 29, ya saben que nosotros en la Constitución, ¿cuántos artículos tenemos en la Constitución? 136, y en las primeras 29 artículos tenemos lo que se conoce como las garantías constitucionales, es la parte dogmática, y ahí tenemos las garantías, pero ya reformaron el 29, que era el que decía que las garantías no se pueden suspender, que todo el tiempo se goza de las garantías. Pues ahora ya que hicieron recientemente, ya se modificó. ¿En qué sentido, Maribel? ¿Alguna opinión? Parece que en el caso de que el gobierno diga que existe alguna cuestión que ponga en peligro a la ciudadanía o a ellos, él los va a suspender. Sí. Entonces esto lo hace obligatorio. Sí, entonces quiere decir, Maribel nos dice, ¿verdad?, que pues ahora si hay un peligro de que se ponga en riesgo la seguridad nacional, que se considere que están en riesgo los derechos de las personas, pero eso queda a discreción de la autoridad. Quiere decir que es una modificación que ahora, si hubiera un desorden por alguna protesta, se suspenden garantías individuales y entonces es prácticamente legalizar el estado de sitio. Pues imagínense, entonces, ¿qué quiere decir? Con estas reformas estamos retrocediendo y estamos avanzando a un estado todavía muy autoritario, con muchos claros signos pues como si fuera un estado fascista. Algunos estudiosos así lo están calificando, y estamos en un riesgo muy fuerte
porque ahora que si ya va a haber desde el federal decir, ¿saben qué? Se suspenden las garantías individuales y el ejército que tome las calles y toque de queda. Eso podría suceder en una situación complicada, ¿no? Entonces, lamentablemente, no podemos permitir que esto continúe avanzando, porque estamos en un riesgo muy fuerte para los derechos que ustedes mismos señalaron. Hay otro concepto por ahí, vamos a compartir del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el conjunto de facultades, prerrogativas, libertades, pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de garantía de todas ellas que se reconocen al ser humano considerado individual y colectivamente. Aquí vean que es muy importante el lenguaje incluyente. Ya habíamos dicho la visión de derechos humanos económicos, sociales, culturales, ¿verdad? Ahí quizá están incluidos, debería de ampliarse, yo diría que se falta agregar ahí lo ambiental, pero al ser humano. Al decir ser humano, estamos hombres y mujeres. Es importante ir cambiando esta mentalidad. A veces dicen, es que el hombre, el desarrollo del hombre, y las mujeres, ¿dónde estamos? No estamos incluidas. Nosotras tenemos que visibilizarnos, por eso es más incluyente decir ser humano. Por ejemplo, las personas, o decir todos y todas, o decir las personas adultas mayores, o decir las y los jóvenes, o decir la niñez, porque a veces cuando festejamos que los derechos del niño y la niña, ¿dónde está? ¿Verdad? Es muy importante. Lo que no se visibiliza no existe, por lo tanto no se le respetan sus derechos. Es muy importante el lenguaje incluyente. Y la que sigue, vamos a pasar el de la Comisión de Derechos Humanos del DF. Son los derechos que corresponden a la dignidad de todos los hombres y mujeres. Es muy importante el concepto dignidad. Esto es, cuando se habla del concepto de dignidad se abarcan muchas cosas. Adelante. Y entonces vamos a ver que las características de los derechos humanos, y tiene mucho que ver con lo del decreto, porque tenemos que los derechos humanos son generales universales para todas las personas, integrales, porque abarcan un conjunto de dimensiones. No puedes hablar de derechos y decir, ay, pues solamente nos va a interesar el derecho social y los derechos culturales. No, forman parte de un todo, porque nosotros somos seres humanos integrales, necesarios, son imprescriptibles, no se pierden con el tiempo, ¿verdad? Entonces, también tenemos los derechos que también son progresivos. No podemos decir que no, son incondicionales, intransferibles y permanentes. Nadie puede transferir un derecho a otro. Ahora, hay una característica que es muy importante aquí, que es la progresividad. Cuando nosotros ya tenemos derecho, no podemos ir hacia atrás. Por ejemplo, en la cuestión laboral, eso se ha dicho mucho. Si tú tienes un salario, ya te lo ponen y dicen, ¿sabes qué? Ahora te voy a cambiar de puesto, pero ahora vas a ganar menos. ¿Cómo? Pues no, ya si yo tengo ese salario, es hacia adelante, no es hacia atrás. Y lamentablemente tenemos ejemplos que abundan en ese sentido. Bueno, ya entrando a partir de este marco a lo del tema de hoy, tenemos que el 29 de enero se promulgó ese decreto que nos está señalando. A ver, ese decreto, ¿quién lo aprobó? ¿Quién lo aprobó? Porque como tenemos un estatuto de gobierno, ¿quién manda en la ciudad? Porque esa legislación, todavía no hay cambios legislativos, estamos en ese proceso. ¿Quién elaboró el decreto? El Congreso de la Unión, ¿verdad? ¿Y quiénes son mayoría del Congreso de la Unión? Entonces ahí van a ver el sello claramente de los aliados del Pacto por México. Ellos elaboraron este decreto que ya publicaron el 29 de enero. Ustedes mismos lo pueden bajar de internet. Si ponen en cualquier buscador decreto de la reforma política del DF del 29 de enero de 2016, lo van a encontrar. Ahí está todo este decreto. Y entonces, este decreto, lo que está, es un decreto pensado muy bien para ellos cambiar la correlación de fuerzas en la Ciudad de México.
porque ustedes saben que en las últimas votaciones el PRI tuvo una votación bajísima, lo mismo el PAN. El PRD estuvo a punto de perder varias delegaciones, todavía más de las que perdió. Y entonces ellos lo que planean es arrebatarle a la ciudad su opción de izquierda y decirle: no es cierto, ustedes no son de izquierda, ustedes están con el PRI, con el PAN, con los partidos conservadores. Quieren, ya del origen el decreto está viciado. ¿Por qué? Porque hay una sobrerepresentación, ¿sí? Vamos a ver por qué. Porque ellos deciden cambiar sobre todo el artículo 122 constitucional. Nosotros tenemos de 136, hay un 122 que es el que le da todo el marco jurídico al Distrito Federal. Entonces ellos cambiaron el 122 y establecieron unos transitorios. Si ustedes ven el decreto, la mayor parte del decreto tiene que ver con el nombre de la Ciudad de México, porque ahora debe de ser Distrito Federal va a ser Ciudad de México. Y casi todo el mundo está con esa idea: ay, pues es que ahora vamos a hacer Ciudad de México y vamos a hacer rositas y todos felices y contentos, ¿no? Porque, pues sí, vamos a tomarlo de la mano y todos somos Ciudad de México. No, eso no es. Lo que tenemos que saber es que no vamos a cambiar a rositas, ni vamos a hacer Ciudad de México, sino que hay intereses de por medio. ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces vamos a ver por qué hay una sobrerepresentación de las fuerzas conservadoras. Y ahorita lo vamos a explicar más adelante. Entonces, el Distrito Federal no se convierte en un estado de la República y tampoco va a tener ayuntamientos. Los otros estados de la República, ¿qué tienen? Por ejemplo, ¿qué tienen? Municipios. Bueno. Tienen municipios, tienen un congreso estatal, ¿verdad? Tienen diputados, tienen una constitución, tienen municipios. Aquí en la Ciudad de México no vamos a tener un congreso, ahora se va a llamar legislatura. Pero tampoco vamos a tener municipios, vamos a tener alcaldías y vamos a tener concejales que van a funcionar como un cuerpo colegiado. Pero les aseguro que ese cuerpo colegiado, ¿ustedes creen que no va a tener costo para la ciudad? Claro que sí. Realmente no hay municipios, pero sí va a crecer el gasto de la burocracia, porque ahora esos concejales se les va a tener que pagar, y aparte de eso van a existir los directores de gobierno y demás. ¿Cómo van a funcionar esos concejales? Ahí está parte de lo que hay que definir en la Constitución, cómo van a tomar decisiones y demás. Entonces, ahorita vamos a ver otros de los elementos que son riesgosos. La nueva Constitución se va a aprobar el 31 de enero del 2017 con el voto de las 2/3 partes de la Asamblea Constituyente. ¿Quién le va a dar vida a esa Constitución? La Asamblea Constituyente. Y ahorita vamos a ver cómo se integra esa Asamblea Constituyente. Es lo que les... perdón, aquí.